Durante los meses anteriores he estado leyendo mucha literatura española, sobre todo durante abril, mayo y junio, y la verdad es que como han sido meses en los que no os he podido hacer el balance lector y no os he hablado apenas de los libros que he estado leyendo durante todo este tiempo, porque la verdad es que he estado muy ocupada, pues revisando cuáles habían sido mis lecturas de estos meses me he dado cuenta de que puedo agruparlas por algunas categorías o, bueno, en base a algunos elementos en común que comparten estos libros para poder ir colocándolos en diferentes vídeos que tampoco se hagan demasiado largos y que me permitan al fin y al cabo poder hablaros de estas lecturas y contaros qué he estado leyendo desde el mes de abril hasta junio o julio, hasta el momento más o menos actual. Así que en el vídeo de hoy de este canal de Al Sol de un Libro me gustaría hablaros de cuáles han sido los libros que he leído de literatura española y coincide en que la mayor parte de ellos, bueno, los que hoy os traigo son todos ellos escritos por mujeres que han sido muy importantes y relevantes en el panorama de la literatura española, tanto clásica desde el siglo XIX como más contemporánea. Así que sin enrollarme más, allá voy. Voy a ir hablando de estos libros de manera cronológica y voy a empezar con una novela publicada en el año 1849 y que está considerada la primera novela realista de la literatura española, o al menos la novela que abrió el camino hacia el realismo decimonónico. No es La Fontana de Oro, de Benito Pérez Galdós, sino que es La Gaviota, de Cecilia Bol de Faber, que creo que es una autora, bueno, se conoce con el sobrenombre de Fernán Caballero, y creo que es una gran olvidada y una autora también muy interesante porque tuvo una vida bastante intensa. Es una escritora, fue una escritora de madre española y de padre alemán, que pasó gran parte de su infancia en Hamburgo. Allí estudió en un internado y luego posteriormente se trasladó, ya siendo adolescente, a España. Se casó, se mudó con su marido a Puerto Rico, enviudó al poco tiempo, lo que la hizo regresar a Europa, pasó también un tiempo en Hamburgo de nuevo, hasta que finalmente regresó a España, más concretamente a Sevilla, tras casarse con un marqués. Aquí en Sevilla se casa también con un marqués, convierte su casa en un centro neurálgico desde el punto de vista cultural, pero vuelve a enviudar, se vuelve a casar de nuevo y debido a toda esta situación inestable desde el punto de vista sobre todo económico, esto le desencadenó una serie de problemas económicos, pues ya se vio abocada a la escritura y a tener que escribir para poder ganar dinero. Entonces empieza a publicar en la década de los años 40 del siglo XIX para poder conseguir dinero y para poder alcanzar así también su sueño, porque fue una mujer siempre muy inquieta intelectualmente. El caso es que en el año 1846, publicada por entregas en el Heraldo, aparece La Gaviota. Es también considerada una de las novelas más relevantes desde el punto de vista del costumbrismo español, y la verdad es que si os gusta el costumbrismo y os gusta sobre todo la cultura y el folclore andaluz, es vuestro libro. Creo que cumple con todos los ingredientes para sumergirnos en ese universo, en ese mundo tan característico de la Andalucía más rural, en la que las cancioncillas, los refranes y todos los elementos que cautivaron ya en su momento a la autora, a Cecilia Bol de Faber, van a aparecer aquí a lo largo de toda la historia. Es un libro que se lee muy bien, con un lenguaje que es incluso poético y que está muy bien escrito desde el punto de vista sobre todo de las descripciones de los lugares que aquí se realizan, y que luego también en cuanto a la forma que tienen los personajes de expresarse, es un lenguaje que se adapta, el registro se va adaptando a las características, al origen y a la clase de cada uno de los personajes. ¿Qué vamos a encontrar aquí en La Gaviota? Que es una novela en la que vamos a ver muy bien esa etapa de transición entre el romanticismo y el realismo que surge como reacción a estos ideales o a este idealismo más característico del romanticismo. Pues vamos a encontrar una historia protagonizada por La Gaviota,
que es el apodo de Mariselda, una chica joven, pobre, que vive en un pueblo ficticio de Cádiz y que canta como los ángeles. Cautiva a todo el mundo por su voz y será de la mano del duque de Almansa cómo podrá vivir su sueño, que es triunfar y tener éxito en el mundo de la canción, en el mundo artístico. Se casa con un médico al que conoce, que es Stein, y aunque no es por amor, os voy a contar un poquito la historia. Esto sucede al principio, entonces tampoco estoy haciendo spoiler, pero bueno, no se casa enamorada, podríamos decir, de este médico, pero sí que decide trasladarse con él y con la ayuda, como os decía, de este protector que le surge a Sevilla y a Madrid, que es donde va a poder triunfar en el mundo de la canción y de la música. Triunfa, es una mujer muy ambiciosa, es una mujer frívola, tremendamente egoísta. Eso sí, podemos ver en cuanto a los personajes que suelen ser muy estereotipados o por lo menos bastante estereotipados, aunque hay algunos que tienen algunos matices, pero en el caso de Stein, por ejemplo, es todo bondad, está enamorado, vive el amor con una candidez que nada tiene que ver con la frivolidad y la maldad que representa Mariselda. Y esta contraposición de caracteres se verá también un poco sacudida por la aparición en escena de otro personaje más, que va a ser el que sí que va a despertar en Mariselda el amor y la pasión. Hasta aquí no os cuento más. Lo que sí que os voy a decir también es que es una novela que tiene tintes moralistas, que pretende dejar una enseñanza en la que se ve muy bien cuáles son las ideas o el ideal de mujer que vive o que piensa que tiene que tener la autora, Cecilia Boldefabel, que era conservadora, muy influenciada también por las ideas religiosas, católicas, aunque luego ya en su vida pues vive de otra forma más libre. Podríamos decir que no predica con el ejemplo, pero sus ideas sí que son, y las que pretende trasladar a través de este libro, sí que son muy conservadoras en ese sentido, y lo vamos a ver al final. ¿Se podrá redimir Mariselda? ¿De qué manera lo hará? Es un libro también muy trágico, muy pesimista, tremendamente dramático también, podemos decir. Y eso sí, como os comentaba o como os adelantaba, hay que leerlo en el contexto de la época y sobre todo teniendo en cuenta también el modo de pensar o cuáles eran los principios que regían la vida y el pensamiento de la autora, de Cecilia Boldefabel, que en ese sentido la verdad es que esta edición está muy bien porque viene con una introducción de Alba Guimerá Galiana muy interesante y que nos ayuda a situarnos muy bien en todo ese contexto en el que tenemos que enmarcar la obra para comprender mucho mejor la lectura. A mí es un libro que me gustó mucho, lo leí en el club de lectura, lo cual siempre enriquece también mucho más la experiencia porque puedes comentar e intercambiar opiniones con el resto de lectores. Y ya os digo, teniendo en cuenta todo esto, pues si os gusta el costumbrismo y os gusta el realismo, es un libro que merece la pena. A mí me recordó, salvando las distancias, un poquito a La niña duende de George Sand, aunque La niña duende también tiene una protagonista que parece al principio pues un poco frívola, caótica, que va sin rumbo y al final consigue redimirse. Bueno, es un libro mucho más cándido, más amable. Aquí llegamos al otro extremo del dramatismo. Pero bueno, pero sí que a lo mejor, aunque también La niña duende tiene un aura más como de fábula, más onírica, más bucólica, sí que me recordó un poquito a este personaje de Mariselda y a lo que vivimos un poquito aquí en el mundo más rural y con estos personajes que suelen ser también bastante pintorescos y que en el caso de la niña duende también están estereotipados, son muy bondadosos, bueno, ahí hay unas ideas que es que también
entran un poco en la misma dinámica que os comentaba en cuanto a los estereotipos o la forma de construir personajes que tiene en este caso Cecilia Boldefahrer. Así que bueno, sin entrar mucho más en detalle con respecto a esta obra, también os quería hablar de lo que fue la primera novela naturalista, en este caso, de la literatura española. Pasamos de la primera novela realista, publicada en 1849, a la primera novela naturalista, publicada en 1882, de la mano de Emilia Pardo Bazán, que no es otra que La Tribuna. La Tribuna fue su tercera novela. Anteriormente escribió Viaje de novios, que es un libro que yo también tengo muy pendiente y que tengo muchas ganas de leer. Sí que se nota esos primeros pasos en la literatura de Emilia Pardo Bazán, sobre todo si ya han leído algunas de sus grandes obras como Los Pazos de Ulloa o La Madre Naturaleza o incluso Insolación, que fue posterior. Pues se nota que es una novela más introductoria en la que va experimentando y va abordando algunas cuestiones que la introducen de lleno o que la van a introducir de lleno en el mundo del naturalismo. Viaje de novios pues será aún mucho más inicial o se tendrá mucho más seguro la sensación de que es una novela, una de las primeras novelas, una obra de la primera etapa. Si la habéis leído, comentadme qué tal. Y luego la primera me ha llamado también mucho la atención, que es Pascual López, autobiografía de un médico, creo recordar que es. Os lo voy a dejar por aquí, aunque cuesta bastante encontrar una edición más o menos en condiciones, podríamos decir. Pero bueno, me ha gustado mucho el título y lo que he estado viendo sobre la sinopsis, porque trata de un médico, de un joven que es muy ambicioso y que está dispuesto a cualquier cosa para conseguir sus propósitos. Me ha recordado un poquito a Mariselda, a la protagonista de La Gaviota, que también se deja llevar por la ambición y por querer escalar en un mundo que al final puede que la lleve a la perdición o no. Eso lo dejo para que lo leáis y descubráis al final qué pasa con este personaje, pero me ha recordado a otros muchos personajes, como el caso, por ejemplo, de Rastignac, del tío Goriot, de Balzac, que también es el típico joven ambicioso. Bueno, también es un libro que merece mucho la pena. O Julián Sorel, de Rojo y Negro, otro tipo de protagonista así ambicioso, dispuesto a cualquier cosa para ir escalando socialmente. O Bel-Ami, que también de Guy de Maupassant, es un librazo con un protagonista que podríamos un poquito pues encuadrar en este tipo de personaje, ¿no? O al menos con algunos elementos en común, salvando por supuesto las distancias que hay entre todas estas obras. Pero bueno, el caso es que me voy por los cerros de Úbeda. Volviendo a Emilia Pardo Bazán y a La Tribuna, es un libro que podría considerarse novela social, pero no lo es tal. O al menos la intención de Emilia Pardo Bazán no era esa. Aunque sí que es cierto que el contexto sociopolítico está muy presente. Estamos en plena revolución de 1868, en la Gloriosa, en un momento caótico, en un momento violento en el que se suceden toda una serie de cambios en España, de reformas que luego conducirán, por una parte al exilio de la reina Isabel II y luego al sexenio democrático. Y entonces en todo este ambiente tan convulso se desarrolla la historia de nuestra protagonista, que será La Tribuna, a la que se conocerá con el nombre de La Tribuna, que es Amparo, que es una chica que se convierte en líder de las obreras de su fábrica, de una fábrica de tabacos en La Coruña. Entonces, en este sentido se retrata muy bien, además de que, como os decía, todos los cambios sociales y políticos están aquí presentes, se retrata muy bien las condiciones de vida tan pésimas, no tanto de vida, aunque también, pero sobre todo de trabajo que tenían y que sufrían las obreras, en este caso de la fábrica de tabacos. Es una obra en la que se ve muy bien cómo Emilia Pardo Bazán quiere ir investigando e ir afianzando todo el tema del naturalismo y de la observación detallada de la realidad para escribir algo que sea completamente verosímil y que esté basado en la observación directa del escritor. Ella estuvo durante un tiempo yendo a la fábrica de tabacos de La Coruña para estudiar muy bien, que eso en las descripciones la verdad es que se nota mucho, cómo eran todos los procesos, cómo se trabajaba con el material. Bueno, absolutamente todo eso está aquí perfectamente representado. Pero no solo vamos a tener esa parte de la historia, que además se me ha olvidado comentar en la introducción, que se considera la primera novela naturalista porque además surge
en un momento en el que se están debatiendo los elementos o todos los principios e ideas que formulan y que dan cuerpo al naturalismo. El tema del naturalismo en la literatura está muy candente. De hecho, unos meses antes surgen y se publican los artículos de Emilia Pardo Bazán en cuanto a esta cuestión, y posteriormente estos artículos se reunirán en su obra, en su libro La cuestión palpitante, que trata de unificar todo lo que ella opina y todo lo que ella analiza en torno al naturalismo. Pero además de todo esto, en esta novela vamos a encontrar una historia también de amor, aunque está muy en segundo plano, que es la historia de Amparo y un oficial del ejército, en el que vamos a ver, o en esta historia más bien, vamos a ver muy bien, bueno, en el personaje, vamos a ver cómo es el tratamiento o cómo es el papel mucho más frágil de la mujer en una relación en la que además, y aquí era donde quería llegar, la diferencia de clases se nota a la perfección. Eso es lo que más nos va a intentar, esa idea es una de las que nos va a trasladar la autora, Emilia Pardo Bazán, cómo la mujer se encuentra en un estado de indefensión total si, además de ser mujer, pertenece a la clase trabajadora y a la clase baja. ¿Qué opciones tiene para poder escalar, luchar porque las reformas laborales y todas las reformas que se pretenden hacer salgan hacia adelante? En cuanto al amor y la posibilidad de casarse, ¿qué tipo de hombre, a dónde puede, hacia dónde aspirar o a dónde puede llegar? Todas estas cuestiones son las que vamos a encontrar aquí en este libro, que a mí ya os digo que sí que es verdad que no está a la altura del resto de obras, de grandes obras de Emilia Pardo Bazán, pero creo que merece mucho la pena y que es encomiable toda la labor de observación que se nota y de investigación que hizo para poder construir esta historia. Así que bueno, el final me pareció excepcional, un final abierto a la esperanza también muy bonito, también merece mucho la pena. Amparo es un personaje muy singular, con una fuerza también directamente ligada a la importancia de leer, de erradicar el analfabetismo en la sociedad, que es uno de los temas que suele tratar también mucho Benito Pérez Galdós, perdón, y que aquí está muy presente. El principal arma que tiene Amparo, la protagonista, es que sabe leer y controla todo lo que pasa, todo lo que ocurre en la prensa. Es la encargada de trasladar a sus compañeras todo lo que se está moviendo en ese ambiente. Así que es un poder que aquí también aparece muy presente. Una novela que os recomiendo también mucho. Nos trasladamos ahora al Madrid del año 1934 con una de las máximas representantes del periodismo y de la narrativa preguerra, que no es otra que Luisa Carnés, una de las mujeres más representativas de la literatura de la primera mitad del siglo XX, que podríamos encuadrar en el famoso grupo de las sin sombrero. Una de las exiliadas que tras la derrota del bando republicano tuvo que trasladarse a México y desde allí siguió escribiendo y se centró sobre todo en su labor como periodista militante. Y en este caso, en Tea Rooms, Mujeres Obreras, tenemos una novela que es más bien una especie de crónica o reportaje social que también nos va a trasladar en este caso la visión y sobre todo el modo de vida de las mujeres obreras, en este caso ya en el siglo XX, como os decía, en la primera mitad del siglo XX, y en un salón de té de la ciudad de Madrid. Luisa Carnés nació en el seno de una familia obrera en el barrio de las Letras de Madrid y nos cuenta aquí cómo fue la vida o cómo era la vida de estas mujeres obreras con el protagonismo. Es una novela muy de personajes, sería difícil establecer una protagonista, pero sí que es verdad que Matilde, podríamos decir que es una de las mujeres que aparecen con más fuerza o al menos con un trato singular por parte del autor que también llega al lector porque tiene un espíritu revoltoso y es la única que pretende rebelarse ante la norma. Sí que es verdad que a través de todas las mujeres, de todos los personajes, Luisa Carnés pretende dar una idea de las diferentes
de los diferentes tipos que había en el momento. Aparece pues la conformista, la beata, que no quiere sacar los pies del tiesto tampoco, no vaya a ser que ocurra algo. Es muy crítica con las actitudes que tenían algunas de las mujeres de la época, sobre todo desde ese punto de vista de la necesidad de libertad y de dar forma a un feminismo que se encuentra en un momento clave para luchar y para encuadrarse dentro de un movimiento mucho más amplio, que sería el movimiento obrero, que en el marco internacional está también cobrando mucha fuerza porque se hacen muy necesarias toda la serie de reformas que llegarán posteriormente a raíz de la difícil y penosa situación y condiciones que viven, que están aquí, como os decía, en ese salón de té muy bien representadas. Es un espacio un poco claustrofóbico que al principio pues a mí me hizo pensar que era de una gran habilidad el constreñir toda la acción, toda la historia con tantos personajes diferentes en un espacio tan reducido como era el salón de té, porque no salimos del salón de té, las vamos conociendo a todas a partir de su trabajo en el salón de té. Hay vidas muy trágicas y hay críticas muy duras que se hacen por una serie de acontecimientos que están protagonizados por personajes para los que lo único que es importante vivir es para aparentar y para llegar a ser algo que no son. Lo único que les importa es lo que se pueda decir de ellos, las habladurías, aun a riesgo de perder a alguien importante. Lo esencial no es la pérdida o la fatalidad, sino de cara a la galería cómo quedan esas personas o esas víctimas, la idea de la dignidad, la idea de la honra, la idea de la dignidad cuando las condiciones en las que viven y en las que trabajan son de todo menos dignas. Entonces es una novela en la que estos dos mundos, el mundo de cara a la galería, en la que se exponen los pasteles, los dulces, pero luego por debajo tenemos a lo mejor a los ratoncillos por ahí andando, o tenemos la trastienda llena de oscuridad. Estos dos mundos, lo que se pretende vender y lo que en realidad es, están muy bien representados aquí. Pero tengo que decir que este libro ha sido una decepción. ¿Lo he disfrutado y me ha gustado la lectura? Sí, pero sobre todo porque ha sido el libro protagonista de este mes, del encuentro que tuvimos con el Club de Lectura Viajero del Valle de Lecrín, y siempre es un placer poder hablar y charlar con todas, porque la verdad es que le sacamos muchísimo jugo y tuvimos una experiencia muy, muy interesante, pudiendo intercambiar y poner en común nuestras emociones y lo que habíamos sentido con el libro y nuestras opiniones. Pero sí que es verdad que desde el punto de vista literario, de construcción de personajes, incluso de uso del lenguaje, de orden, de estructura, pues a mí me decepcionó porque creo que se queda muy corta y es bastante floja y bastante plana en todas estas cuestiones. Creo que se centra demasiado en la denuncia social y olvida por completo la parte literaria y el hecho de que es una novela que, bueno, pues que queda completamente relegada a un segundo plano por el querer construir una especie de reportaje o de denuncia que lo eclipsa absolutamente todo lo demás desde el punto de vista narrativo. Pero bueno, esto es una opinión mía, es la sensación que yo he tenido al leer este libro. Os lo recomiendo. Creo que es una lectura que merece la pena porque nos traslada y nos cuenta una realidad, y porque creo que, bueno, pues puede merecer la pena, puede haber a gente a la que le guste. Pero teniendo en cuenta que, bueno, ya os digo que a mí pues tampoco es que me haya gustado mucho y que me he llevado bastante chasco con ella. Aquí estaba viendo ahora un comentario de estos que suelen poner en el que la comparan con Irene Nemirovsky. Dicen que es la Irene Nemirovsky española y proletaria. Para nada creo que sea así, ya os digo. Merece la pena. Tiene otras obras, tiene sus cuentos también, me han hablado bien de los cuentos. Creo que puede ser que Luisa Carnés brille más en lo breve, porque yo al inicio de la novela
bueno, pues me estaba gustando, estaba un poco expectante, pero luego es que empieza a decaer, empieza a flojear y en ningún momento alza el vuelo. Tiene la sensación siempre de que está a punto tanto los personajes como la propia forma de narrar de despegar en algún momento, y es que nunca lo llega a hacer. Sí que hay un hecho que rompe un poco los esquemas y que rompe el ritmo tan plano que suele llevar la narración ya hacia el final, pero eso también puede hacernos considerar lo que sea un final demasiado abrupto y un final también un poquito que se queda cojo. Pero bueno, como os digo, es en cuanto al reflejo de la situación de la mujer y de la situación obrera y de cómo va retratando lo que ella criticaba a la hora de representar a los personajes, pues sí que es interesante desde ese punto de vista. Así que bueno, no me voy a alargar más con este libro. Y antes de hablaros de poesía, porque también leí a una poeta y escritora que ha sido toda una sorpresa, sí que me ha encantado, me ha gustado muchísimo. Os voy a hablar también de otra escritora que tenía muy pendiente, a la que tenía muchísimas ganas de leer y que no es otra que Ana María Matute. Hay dos escritoras contemporáneas que yo relacionaba mucho entre ellas y que estaba deseando leer, que eran por un lado Carmen Gaite, que sí que leí entre visillos, que os lo recomiendo mucho. Me encantó esa novela, a ver si os puedo hablar más detenidamente de ella en otra ocasión. Y Ana María Matute seguía ahí, muy pendiente, hasta que leí, aquí estaba un poco con miedo, porque no sabía si iba a hacer bien en empezar leyendo a esta autora con una novela de fantasía, porque la fantasía y yo no nos llevamos para nada bien. Pero era un libro bastante breve, lo saqué de la biblioteca, por eso no lo tengo aquí en físico, aunque seguramente que me terminaré haciendo con él, que es Aram-Manoz. Aram-Manoz se publicó en el año 2000, forma parte de una trilogía. Siguen La Torre Vigía y Olvidado Rey Vudú, que sí que lo tengo en casa y que ya es más extenso. Y como os decía, aun siendo fantasía, pertenece al género fantástico, es una novelita o cuento largo, podríamos decir, es muy breve, fantástico. A mí me ha encantado, lo leí muy bien, es un libro muy amable, con un lenguaje sencillo pero a la vez precioso por cómo te va contando la historia, te va metiendo de lleno y no te suelta hasta que no lo terminas. Además que, como os decía, es tan breve que se lee prácticamente de una sentada. Tiene un halo de encanto fantástico y mágico y como un aura que te envuelve por completo. Y es uno de estos libros que creo que tiene diferentes interpretaciones dependiendo de la edad en la que lo leas. Tiene diferentes capas y puede gustar tanto a un niño como a un adulto, pero van a sacar conclusiones completamente diferentes. ¿Por qué? Por la historia que trata y por cómo la va desarrollando. Vamos a conocer a Aram-Manoz, que es el protagonista, que significa mes de las espigas porque nació en el mes de agosto. Y este personaje es un niño mitad humano y mitad mágico, porque su madre era una hada del manantial, una hada de las aguas, y su padre era humano, es un guerrero, Orso, es el señor de Lines, que cuando su padre fallece pues tiene que hacerse cargo él del señorío y está también a las órdenes del conde, está de guerra en guerra. Y entonces pues su hijo, cuando aparece Aram-Manoz, pues le va encargando determinadas labores para que termine convirtiéndose él algún día en el señor de Lines también. Su padre Orso decide casarse con una niña que es Windomanoz, que significa el mes de las vendimias, septiembre, es todo muy onírico, muy metafórico. Hay mucha simbología también, por lo que os decía, de diferentes interpretaciones o diferentes aspectos en función de cómo lo vayas leyendo. Y el caso es que mientras él tiene que ir a combatir en diferentes guerras, pues ordena a su hijo, Aram-Manoz, que sea el protector de esta niña que solo quiere regresar a las tierras del sur, que es de donde ella proviene, desde donde inicia su vida y donde vive su infancia, que va a ser lo importante, porque vamos a ver
una historia, un canto a la vida y un canto al crecimiento y al aprendizaje. Es como una especie de novelita de aprendizaje fantástica, podríamos decir, en la que sus protagonistas van abandonando la infancia, que es el mundo de la inocencia, de la ingenuidad, de la luz, para ir adentrándose en el mundo de los adultos, que es el mundo de los secretos, el mundo de la oscuridad, y un mundo en el que van a tener que dejar atrás todo lo que están viviendo y todo lo que quieren vivir, si la vida no se lo complicase todo tanto. Entonces, ese ir hacia las tierras del sur es una metáfora, yo creo que preciosa, que simboliza esa añoranza por el tiempo pasado y ese miedo a cómo va avanzando el tiempo y a cómo se va viviendo esa transición y ese recorrido, ese paso de la niñez a la adolescencia y a la edad adulta. Me parece que es, en ese caso, una especie de alegoría preciosa, que ya os digo que se lee muy bien, que reaviva muchas reflexiones y muchos pensamientos en uno mismo, un poco en la dirección de lo que os venía comentando. Y bueno, pues la historia también es muy bonita, pero es como la excusa para hacernos pensar mucho más y para quedarse con nosotros de manera mucho más especial. Así que deseando seguir leyendo a Ana María Matute, sus cuentos y luego también sus novelas, pero ya abordando otras temáticas que no sean solo las fantásticas, porque ya os digo que para mí ha sido una sorpresa. Yo me adentré y digo, bueno, si me gusta con la fantasía, Ana María Matute, me va a gustar sí o sí. Y me gustó. Olvidado Ryudu es un pendiente que tengo también, que es más extenso, y el hecho de que sea también fantasía, pues sigo por ahí todavía un poquito reticente, pero teniendo en cuenta ya cómo escribe y esa candidez y ese mundo tan bonito que consigue crear, esa narración tan especial, pues seguramente que lo terminaré leyendo incluso antes de adentrarme en el resto de sus obras. No lo sé, comentadme si la habéis leído, qué libro os gusta más de ella o si son sus cuentos, y ya os iré contando yo también conforme siga leyéndola y descubriéndola. Y ya nos pasamos a la poesía y a la última escritora de la que quería hablaros, el último libro que he leído durante este tiempo de poesía española durante estos meses anteriores, y se trata de Ana María Moix. Qué absoluta maravilla de poesía. También cultivó el ensayo, cultivó el cuento, la narrativa infantil y juvenil, el drama. Quiero leerla, hay una edición por ahí, hay un libro que se titula Julia, que creo que es escritura experimental, muy sensorial, con mucha delicadeza, sensibilidad, por lo que he podido leer por ahí, y me apetece mucho leerla porque quiero seguir leyendo a Ana María Moix. Es una autora que siempre hablaba de los demás, como nos dice aquí en la introducción, que nunca pecó de orgullosa. Hay una entrevista, por cierto, que podéis ver por YouTube entre Ana María Moix, porque no sé exactamente ahora mismo quién entrevista a quién, el caso es que es una charla entre las dos que es preciosa, y Ana María Matute, que os recomiendo muchísimo. Y justo con ellas dos quería cerrar el vídeo de hoy, y con esta poesía que es muy experimental. Se nota mucho que Ana María Moix va intercalando todas las influencias que tiene de poetas y de autores que le gustan y de estilos que lee durante su infancia y durante su adolescencia y que le encantan, y consigue crear un estilo propio, un estilo con mucha personalidad, genuino, con una fuerza especial, con una emotividad y una sensibilidad también tangibles. Es que se nota el torrente de emociones que despliega y que transmite con sus obras. Y en este caso, en esta edición, que es de Lumen, encontramos, a ver, para no equivocarme, Baladas del Dulce Jim, una novela, No Time for Flowers, Call Me Stone, homenaje a Becker, y la parte que a mí me ha gustado, que he disfrutado muchísimo, he conectado mucho más por lo que sea con estos poemas, aunque el resto también me han gustado mucho, pero los que están recogidos en Palabras, por ejemplo, y en Cancionero para una dama, me han parecido sensacionales.
de verdad preciosos, los leería y los releería. De hecho, me he tomado mi tiempo y he saboreado a fuego lento estos poemas y estas obras que me han gustado mucho. Con solo 12 añitos se dedicó a imitar descaradamente a Gustavo Adolfo Bécquer, que a mí también me encanta, y luego fue pasando por toda una serie de autores. Faulkner también le gusta mucho toda la idea del gótico sureño, del flujo de conciencia, del monólogo interior. Todo eso lo traslada a la poesía en los diferentes fragmentos y en las diferentes obras y piezas que componen todo este mosaico que, como os digo, es espectacular y es único. Es que se nota que era genuina y creo que es una autora que ha pasado muy desapercibida y que merece muchísimo la pena leer, aunque yo sé que la poesía suele ser algo muy personal, suele ser mucho más subjetiva, pero de verdad que os diría que le dieseis una oportunidad si aún no la habéis leído, porque a mí me ha encantado. Ana María Moix ha sido una de mis sorpresas más especiales y que voy a recordar con más cariño de lo que llevamos de este año del 2024. Así que bueno, hasta aquí lo que quería comentaros de estas lecturas y de estos libros que he ido leyendo desde el mes de abril hasta junio. Espero que estéis todos muy bien. Muchísimas gracias por escucharme, por estar ahí, por el apoyo. Comentadme si habéis leído a estas autoras, si habéis leído estos libros, qué otros me recomendáis, cómo han ido vuestros meses y vuestras lecturas que estáis leyendo ahora mismo. Yo sigo totalmente imbuida en el mundo de Don Alonso Quijano, del Quijote. Me lo estoy pasando muy bien. No estoy leyendo las lecturas complementarias, bueno, las voy leyendo pero muy a poco, ahí voy a paso de tortuga. Mi proyecto, bueno, pues era un poquito ambicioso y ahí voy poco a poco con él, pero bueno, ahí voy, la verdad que encantada. Esta relectura está siendo muchísimo más enriquecedora y la estoy disfrutando muchísimo más que la primera vez que lo leí, y eso que ya me gustó mucho, pero es que el Quijote da para mucho y da para muchas lecturas. Así que bueno, me despido hasta aquí, hasta el próximo vídeo. Lo dicho, que leáis mucho y que estéis todos muy bien. ¡Chao!